Vamos a continuar, hermano, con nuestra serie de estudios que hemos titulado El Lobo Rapaz, y hemos estado viendo cosas bien lindas, hermano. Y mire, le rogamos que por favor, mire, usted vuelva a escuchar las enseñanzas, y mire, no solo escúchelas, sino compártalas. A veces compartimos cosas irrelevantes ahí en nuestras redes sociales, hermano, y a veces veo ahí las prédicas y eso, uno o dos hermanos comparten, ¿verdad? Entonces compartamos, hermano, esa bendición, y volvamos a estar nosotros recapitulando, volviendo a estudiar nuevamente, hermano, porque la palabra de Dios es maravillosa. ¿Cuántos dicen amén? Así que el día de hoy vamos a continuar, hermano, abordando esta serie de estudios. Y entonces quiero recapitular brevemente, hermano, porque hemos estado viendo diferentes perfiles del lobo rapaz. Y entonces aquí, hermano, solo le hice una breve recapitulación, hice un breve esquema de lo que es el segmento que vimos la semana pasada, en el cual abordamos, hermano, a Bar Jesús como un perfil del lobo rapaz. Y entonces mire, Bar Jesús, ahí se lo puse, quiere decir el hijo de Jesús. Pero también vimos, hermano, que este lobo rapaz, dice la Biblia que era un mago, no un mago de esos que contrata uno para las fiestas infantiles, sino que era alguien que practicaba la hechicería, hermano, de la misma forma que le ocurrió a Felipe en Samaria cuando se convirtió Simón el mago, que era otro lobo rapaz, hermano, infiltrado dentro del rebaño. Y entonces este falso profeta llamado Bar Jesús, que significa hijo de Jesús, vimos que el propósito, hermano, de estos depredadores, hermano, es estorbar o desviar la fe, porque vimos que había un hombre llamado Sergio Paulo, el cual era un procónsul, y entonces dice que él llamó a Saulo, hermano, llamó a Bernabé, y entonces con el propósito de oír la palabra de Dios, él quería escuchar el consejo de la palabra. Pero entonces dice que este hombre llamado Bar Jesús, dice que él se encargaba de desviar la fe de Sergio Paulo, y entonces, hermano, era una oposición. Y por eso decíamos la semana pasada que los lobos rapaces, hermano, siempre pretenden de alguna manera convertirse en el centro de la atención. Y entonces ellos comienzan a ejercer, hermano, una influencia tan fuerte, hermano, para poder lograr en aquellos que están bajo su control, bajo su dominio, una total dependencia de ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Que se desvía la fe del autor y consumador, que es Cristo Jesús, y comienzan, hermano, a convertirse ellos en el centro, en ese objeto, casi, hermano, rayando en una adoración. Y entonces vimos que este lobo rapaz llamado Bar Jesús, vimos que estaba, hermano, aquí le puse otra versión que es la Biblia Brit Hadassah, que es una versión en hebreo, hermano, y dice, me gustó mucho porque dice aquí, le resistía Elimas, el encantador. Entonces estos depredadores, hermano, ejercen un dominio o una manipulación, hermano, definitivamente valiéndose de argucias, de artimañas, en las cuales, así como le sucedió a la iglesia de los Gálatas, el apóstol Pablo les dice, ¿quién los encantó? ¿Quién los fascinó? Porque habiendo comenzado en el espíritu, ahora van a terminar en la carne. ¿Pero por qué? Porque seguramente, hermano, se infiltró un lobo rapaz en la iglesia de Galacia, y entonces, hermano, a través de esa, mire, es una unción del lado de las tinieblas, hermano, los encantó, lo hace, mire, es como cuando a una persona, hermano, lo hipnotizan. Y entonces usted ha visto en los programas, hermano, cuando a alguien lo hipnotizan, ¿qué es lo que sucede? El que está a cargo, el encantador, puro como el de la serpiente, ¿verdad? Y sale la serpiente ahí y se asoma, y entonces no hace daño. ¿Por qué? Porque está encantada. Entonces, hermano, estos depredadores con sus artimañas logran
logran controlar, hermano, porque el encantamiento no es otra cosa, sino un control de la mente, un control del alma, porque ahí en el alma están los sentimientos, está la voluntad y están las emociones. Entonces comienzan a ejercer un dominio sobre el alma de sus discípulos, hermano, y entonces se les resistía Elimas el encantador. Y entonces vimos también, hermano, en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, que se levantarán en los postreros días falsos profetas y falsos maestros. Pero mire, esto solo estamos recapitulando. Vimos también, hermano, un perfil, algo bien interesante, hermano, porque en el libro de los Hechos, capítulo 13, ¿qué significa el 13, hermana Carlita? Rebelión, muy bien, mire. Gloria a Dios. Entonces ahí en el libro de los Hechos, capítulo 13, dice la Biblia que en la iglesia de Antioquía había profetas y, ¿qué más? Y maestros. Entonces esto nos habla, hermano, de ese equilibrio que debe de tener, hermano, para que no solamente alguien fluya en lo profético sin tener el equilibrio de lo que es el consejo, la instrucción, la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Isaías capítulo 8 verso 20 dice que nosotros vamos conforme a la ley y al testimonio, es decir, al escrito está y a la guianza del Espíritu Santo. Entonces, qué interesante, hermano, que en la iglesia de Antioquía había 5 profetas y maestros, y entonces comenzamos a ver, hermano, cada uno de estos que definitivamente son una representación, hermano, nos hablan acerca del perfil de estos profetas, hermano, que son profetas genuinos de Dios. Porque nosotros, miren, nosotros creemos en el ministerio profético. Nosotros creemos en los dones del Espíritu, entre los cuales se encuentra la profecía. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis las profecías, ni apaguéis el don del Espíritu Santo. Entonces, nosotros creemos, hermano, pertenecemos a un ministerio en el cual estamos cubiertos con un manto quíntuple, un manto apostólico, pero también un manto profético, pero también un manto evangelístico, un manto pastoral y un manto magistral. Entonces, en esta función, hermano, en esta imagen, hermano, que podemos ver en el capítulo 13, verso 1, dice que ahí en Antioquía había profetas y había maestros, entre los cuales, hermano, se encontraba Bernabé. Bernabé quiere decir hijo de descanso. Entonces, hermano, es necesario que cuando nosotros observamos el perfil de los profetas genuinos, hermano, de los vasos que Dios ha habilitado, mire, tienen que ser, hermano, hijos para esa casa que traen descanso. Porque si alguno, hermano, mire, no estoy diciendo que no tenga problemas, porque problemas todos tenemos. Estoy diciendo que si este personaje, hermano, se convierte en alguien que lejos de traer reposo, que lejos de traer descanso a esa casa, hermano, gracias, hermano Tony, todo el tiempo, hermano, está armando clavos. Todo el tiempo está armando líos, hermano. Un conflicto ya apenas se está resolviendo, ya se está peleando con otro, apenas lo separamos y ya se está agarrando con el de la cámara. Y entonces, hermano, Bernabé tiene que ser un hijo que trae descanso. Un hijo que trae descanso. Y definitivamente, hermano, aclaro que cuando alguien, hermano, estamos teniendo diversas batallas, hermano, lógico, es necesario que nosotros busquemos el consejo, que busquemos la guianza, que busquemos la oración de los ministros que Dios ha puesto al cuidado de su alma, hermano. Pero no estoy diciendo que mire, que no caigamos en los extremos. No caigamos en el extremo de que todo el tiempo clavos. Pero tampoco no caigamos en el extremo de decir, ay no, es que mire pastor, yo no le quise decir nada para no cargarlo. Y mire, cuando hay una situación que tiene que ser arreglada, cuando hay una situación, cuando es un 911, hermano, mire, tiene que ser atendido. Y en alguna ocasión el apóstol decía, me gustó mucho, hermano, el ejemplo que utilizó en una ocasión. Estábamos en un estudio de pastores. Y entonces alguien le hizo un comentario y le dijo, mire, es que
acá en este país está sucediendo algo grave, pero no le quería decir para no cargarlo. Y entonces dijo él, entonces esto es como que el barco se está hundiendo y no le quieren decir al capitán para no cargarlo. Entonces, cuando hay situaciones, no quiero que diga, ay, entonces yo ya no voy a hablar. No, cuando hay situaciones que tienen que ser abordadas, que tienen que ser atendidas, para eso estamos y vamos a hacer el espacio, vamos a hacer el tiempo. Pero entonces quiero aclarar, hermano, que nosotros debemos aprender a tener un equilibrio saludable. Vimos también, hermano, que Simón proviene de el nombre, hermano, en hebreo, que es Simeón. Y entonces este era otro de los profetas y maestros, y Simeón quiere decir el que escucha u obedece. Entonces, hermano, cuando porque vimos en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 1, que se van a levantar falsos profetas y falsos maestros, es decir, una dualidad. Pero entonces aquí vemos, hermano, el perfil de lo genuino. ¿Cómo vamos a identificar lo falso, hermano? Yo no sé si usted sabe que cuando una persona lo van a poner, digamos, como cajero, donde va a tener un trato constante con una gran cantidad de dinero, para poder entrenarlo, para que él aprenda a reconocer lo falso, no le dan un montón de billetes falsos. ¿Qué es lo que se hace? Lo ponen a contar billetes verdaderos. Billetes verdaderos. ¿Para qué? Para que él pueda familiarizarse tanto, para que de una manera inconsciente, hermano, al estar tocando la textura, la consistencia de los billetes verdaderos, en el momento que toca un billete falso, dice, aquí hay algo raro. Entonces, ¿cómo vamos a identificar? Vamos a identificar observando, hermano, cómo es lo genuino. Y entonces vamos a tener un aprendizaje por espejo, hermano, cuando nosotros observamos profetas, hermano, que solamente están creando divisiones, están creando problemas, no traen descanso. Ahí vamos poniéndole taches. Cuando nosotros identificamos, hermano, mire, Simón o Simeón quiere decir el que escucha, pero también obedece. El siguiente es Lucio. Y Lucio quiere decir brillante o luz blanca, hermano. Nosotros somos llamados a ser luz. Cuando nosotros veamos, hermano, algún personaje, mire, y quiero recalcar y quiero repetir, hermano, que nosotros nos estamos preparando. Porque no es que alguien diga, ay, pastor, ¿y por quién está enseñando? Mire, estoy enseñando por nadie y por todos. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor, hermano, nos ha dicho que viene un crecimiento, hermano, pero recordémonos que en la parábola de la red barredera, dice la Biblia que ahí en esa red barredera van peces buenos y van peces malos. Si se va a abrir la puerta del redil de las ovejas y el Señor va a traer, hermano, va a comenzar a traer, entonces nosotros tenemos que estar preparados, hermano, para poder discernir, para poder identificar, hermano. Y entonces, así como nos ha sucedido con esta pandemia, hermano, al principio, miren, nosotros desconocíamos, hermano, totalmente cuál era la patología de esta enfermedad, cuáles eran los síntomas, cómo operaba, pero en la medida que ha avanzado esta pandemia, hermano, nosotros nos hemos vuelto, hermano, en conocedores cómo son los síntomas. ¿Cuál es la patología? ¿Cómo opera, hermano? Ahora, mire, la mayoría parecen doctores. Ya conocen, hermano, de la hidroxicloroquina, y uno antes decía, ¿y eso con qué se come? ¿Verdad? Hemos estado oyendo, hermano, las diferentes noticias, la información. ¿Cuándo había usted escuchado acerca de una vacuna conteniendo no un virus atenuado, sino un ARN, un ácido ribonucleico, que de alguna forma, hermano, inhabilita y todas esas cosas? Pero mire, nosotros tenemos que convertirnos en especialistas, para que cuando nosotros observemos, mire, no vamos a decir, vamos a echárnoslo, no, porque el Señor dijo, cuando le dijeron, Señor, ¿y qué hacemos? Cortamos el trigo y cortamos la cizaña, y Él les dijo, tranquilos, chavos, déjenlos que crezcan juntos,
Y entonces, ¿cómo se va a hacer evidente? La Biblia dice, el árbol se conocerá por sus frutos. No podemos juzgar, hermano, no podemos caer, mire, en misticismos, hermano, en el cual a veces uno, ay, a aquel le miro cara así fea. Y mire, se recuerda que al profeta Samuel estaba a punto de ungir, hermano, a el hijo mayor de Isaí, cuando el Señor le dice, detente. Porque, pregunto, hermano, ¿por qué razón? Mire, Samuel no era cualquier perico de los palotes. Samuel era un vidente. Samuel era el último de los jueces de Israel, hermano. Pero Samuel era un profeta, hermano, que la Biblia nos habla de su nivel, en el cual lo coloca en un parámetro que Dios da testimonio de él, diciendo que no dejaba caer en tierra ni una sola de las palabras del Señor. Pero entonces cuando él llega a la casa de Isaí, y entonces él ve a Eliab, el hijo mayor de Isaí, dijo, sin duda, delante del ungido estoy. Y Dios le dice, detente, porque tú ves lo que está delante de tus ojos, pero yo veo lo que está en el corazón. Entonces nosotros tenemos que convertirnos en esos especialistas, hermano. Y dice la Biblia que es a través de su luz que nosotros veremos la luz. Pero nosotros tenemos que llenarnos de esa luz para que podamos identificar, hermano, porque la Biblia dice que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Entonces, si vamos por nuestros sentidos naturales, hermano, mire, nos podemos ir feo. Le sucedió a Samuel, nos puede suceder a nosotros. Entonces, mire, sigo, avanzo aquí rapidito. Manaén quiere decir consolador y guía. Por eso es importante, hermano, que nosotros, hermano, podamos consolar. Y mire, y nosotros, hermano, aún el apóstol Pablo nos lleva a un nivel donde él dice que él, estando pasando por graves tribulaciones, dice, pero consolando a otros. Consolando a otros. Pero también Manaén quiere decir guía. Y aclaramos, hermano, la semana pasada que la profecía no es para dirigir a la iglesia. La iglesia no puede ser guiada por profecía. A la derecha, a la izquierda. No es así. La profecía va a servirnos definitivamente para guiarnos, hermano, pero la profecía va a venir a corroborar algo que el Espíritu Santo ya habló a nuestro corazón. Y entonces cuando viene esa palabra, cuando viene esa revelación, hermano, viene a traer una confirmación. Y entonces dice la Biblia, en boca de 2 o 3 testigos se cumpla toda palabra. Entonces finalmente vimos que Saulo, hermano, Saulo estaba dentro de los profetas y maestros. Mire qué interesante que antes de ser llamado al apostolado, Saulo, que sabemos que es el apóstol Pablo, estaba fungiendo como profeta y como maestro. Y por esa causa, hermano, a la iglesia de Corintios comienza a darles, hermano, una serie de cátedras, hermano, una serie de bases doctrinales de cómo debía llevarse a cabo el ejercicio de los dones espirituales. Por eso él dice, no, si hablar en lenguas, yo hablo más que todos vosotros. Es decir, que él no estaba hablando acerca de algo que había escuchado, había aprendido, sino que él mismo, hermano, según lo que leemos en el capítulo 13 del libro de los Hechos, él era reconocido como un profeta y como un maestro de la palabra. Ok, entonces, quiero que entremos ahora sí. Vamos a ver, hermano, la semana pasada, quiero que leamos, por favor, ahí mismo en el capítulo 13, verso 9 al verso 10, por favor. Entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, dijo: Tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ok, entonces mire, aquí ya entramos, hermano, ahora ya se identificó. Recuerde que cuando observamos, hermano, acerca del perfil del falso profeta, cuando identificamos a Simón el mago, se recuerda que Felipe, él, no sé si Felipe lo andaba de su asistente, pero ¿quién identificó a Simón el mago en Samaria?
Yo no sé, pastor, en la vida de los demás no me meto, no. Recordemos, apenas lo vimos hace unas semanas. Mire, si no les voy a decir con nombre, ay, Fernandín dice, pastor, ¿seré yo? No. Se recuerda que ahí estaba infiltrado Simón el mago. Y entonces Felipe, hermano, se había lanzado un mensaje evangelístico precioso, le cayó la unción y todo Samaria se convirtió, incluyendo a Simón el mago. Pero entonces, ¿quién identifica y dice, no, aquí hay gato encerrado? ¿Quién? Pedro. Los apóstoles, Pedro y Juan, son enviados, hermano, para poder consolidar, hermano, a la iglesia de Samaria. Y entonces, hermano, cuando comienzan a darse cuenta de estas cosas, hermano, lo identifican. Lo identifica, ¿por qué? Porque Simón el mago pretendió comprar el don de Dios. Cuando él comenzó a ver, hermano, la llenura, el bautismo con el Espíritu Santo, él dijo, ¿y esto cómo se obtiene? Él pensó que se podía obtener a través de formas naturales, hermano. Pero entonces, mire, ahora aquí, en el capítulo 3, hermano, mire, para poder identificar, por eso nosotros, hermano, necesitamos que los dones del Espíritu estén activos, estén operando en nosotros, hermano. Porque aquí, mire, se recuerda que este falso profeta se hacía llamar Bar Jesús. Y Bar Jesús quiere decir hijo de Jesús. Pero entonces también él tenía otro nombre, y ahorita vamos a ver eso, hermano. Pero dice la Biblia, entonces Saulo, llamado también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando la mirada en él, le dijo, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de toda justicia, no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor. Me gustó mucho la Biblia en el Código Real, porque dice, lleno de todo engaño y de maldad. Entonces, mire, estos personajes o estos depredadores, hermano, parte de la estrategia o de sus armas, hermano, que ellos tienen, es el engaño. Es el engaño. Y entonces, mire, quiero mostrarle ahora, aquí yo le hice un pequeño esquema, hermano, para poder entender que nosotros vamos a enfrentar. Mire, aquí hay cosas bien interesantes que nosotros debemos prestar atención. Y yo le ponía este esquemita ahí como título, batalla de llenuras. Porque, mire, aquí aparece, le puse aquí los dos personajes, hermano, pero me llamó la atención que estos dos personajes, hermano, uno de ellos, Bar Jesús, tenía otro nombre. Se llamaba también Elimas. O posiblemente su primer nombre era Elimas y el nombre que él comenzó a utilizar dentro del ámbito eclesiástico fue Bar Jesús. Porque Elimas quiere decir el mago, entonces ese nombre no muchito cuadraba. Y entonces, mire, de alguna forma recibe otro nombre o se le cambia el nombre. Y entonces él se enfrenta, hermano, con Saulo, que posteriormente también tiene otro nombre. Entonces hay algo interesante, hermano, que nosotros vemos en las Escrituras, que a todos los personajes que le cambiaron el nombre fue porque tenían una comisión. Dios les cambia el nombre para poder llevar a cabo una comisión. Por ejemplo, Josué se llamaba Oseas. Entonces, aunque Oseas quiere decir salvación, pero entonces le trasladan salvado por Jehová, y entonces le cambian el nombre a Josué, que significa Jehová es salvación. Entonces vimos que antes de que Abraham fuera el padre de la fe y tomara ese nivel, él se llamaba Abraham. Su esposa se llamaba Sarai. Le cambian el nombre a Sara. Jacob quiere decir el que usurpa, el que suplanta, y Dios le cambia el nombre y le pone Israel, que es príncipe de Dios. Entonces siempre, hermano, que alguien recibía un cambio de nombre, era para poder llevar a cabo esa comisión para la cual fue diseñado. Entonces seguramente, hermano, aquí observamos el perfil de este falso profeta, hermano,
Y entonces Elimas le asignan un nuevo nombre que era Barjesús. Y entonces seguramente, hermano, esa comisión, hermano, para la cual él fue preparado, podríamos decirlo así, hermano, para infiltrarse y destruir esa iglesia. Pero entonces, ¿quién lo identifica, hermano? Lo identifica otro, que también, mire, se recuerda que aparte de que era apóstol, vimos en el capítulo 13, verso 1, que el apóstol Pablo era profeta y era maestro. Entonces, ¿cómo se identifica un falso? Porque llegó un genuino, llegó uno verdadero, y entonces comenzó a ver, mire, de acuerdo al perfil que vimos de esos 5 profetas y maestros, quizás se dio cuenta que era clavero, que no daba reposo, que no escuchaba, que se oponía, que hermano, que no traía consolación, que no tenía luz, sino que producía oscuridad. Y entonces, hermano, aquí hay una situación bien interesante, hermano, donde vemos estos dos perfiles. Elimas, dice la Biblia que el apóstol Pablo, un profeta genuino, lo identifica, pero entonces, mire, Elimas o Barjesús estaba lleno. Por eso le digo que es una batalla de llenuras. ¿Y Elimas de qué estaba lleno? Aquí se lo puse para que no estemos adivinando, ¿verdad? Estaba lleno de todo engaño y fraude. ¿Y Pablo de qué estaba lleno? Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso es una batalla. En el final de los tiempos, hermano, no va a haber otra forma, hermano. Mire, ni siquiera la experiencia puede servir hasta un cierto nivel. Si alguien tiene colmillo, le va a servir un poco, pero mire, cuando se trata de discernir entre luz y luz, le ponía yo el ejemplo, hermano, digamos que cuando uno pinta una pared, hermano, a simple vista, eso parece blanco. Pero entonces cuando uno va digamos, a un Home Depot, hermano, a un lugar donde venden pintura, y uno dice, mire, quiero pintura blanca, y a uno le sacan un catálogo, y le dice, mire, ¿cuál blanco? Porque tenemos como 300 tonos de blanco. Y entonces, ¿cómo vamos a saber diferenciar? Únicamente, hermano, a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Barjesús estaba lleno de todo engaño. Y mire, dice que el apóstol Pablo le dice, tú eres enemigo de la justicia. Y mire, y lo genuino, hermano, tiene su contraparte aquí. En el libro de los Salmos, capítulo 45, verso 7, dice, por cuanto has amado la justicia y has aborrecido la iniquidad, el Dios tuyo te ha ungido con óleo de alegría más que a tus compañeros. Entonces aquí vemos, hermano, que definitivamente estos pseudos, estos falsos, hermano, estos depredadores, al final los vamos a identificar a través de sus frutos. ¿Por qué? Porque son enemigos de la justicia. Y el que es genuino, hermano, ama la justicia. Por eso David decía, yo amo tu ley. Es decir, que para el que es genuino, hermano, el cumplir, el guardar los estatutos, las ordenanzas de Dios, hermano, no puede ser una imposición ni una carga, sino que tiene que convertirse en un deleite. El hacer tu voluntad, decía David, es mi deleite. Tus cuerdas me han caído en lugares deleitosos. Entonces, mire, ¿qué es lo que hace este pseudo? Dice que el apóstol Pablo le dice, ¿hasta cuándo torcerás los caminos rectos del Señor? Es decir, hermano, que se recuerda que vimos que una de las funciones de esos falsos profetas, hermano, es desviar. Porque Dios ha trazado un camino y ese camino es recto. Pero entonces, ¿qué sucede? Que se recuerda el caso del joven profeta cuando viene de profetizarle al altar de Jeroboam y le sale al encuentro ese viejo profeta y entonces lo desvía. ¿Qué es lo que hacen? Tuercen los caminos rectos. Y entonces, mire, los enviados, hermanos, los genuinos, a la manera de Juan el Bautista, la función de los genuinos, hermanos, es preparar el camino del Señor.
es preparar, no es, aún Juan mismo decía, no es que me es necesario que él crezca y que yo mengüe, no es de que yo sea tan grande, no, porque el objetivo es Cristo. El objetivo es Cristo, por eso la función por eso le dicen a Juan, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo e irás delante del Señor preparando su camino. Y entonces por eso cuando aparece Juan el Bautista, lo que hace no es decir, miren qué gran ministerio, no, es decir, he ahí el Cordero de Dios. Ese es el que quita el pecado del mundo y del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar sus sandalias. Entonces, mire, sigamos aquí adelante. Veamos ahora este verso, hermano, Jeremías capítulo 28, verso 10 al verso 11. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo rompió. Y Ananías habló en presencia de todo el pueblo diciendo, así dice el Señor, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años del cuello de todas las naciones. Y el profeta Jeremías se fue por su camino. Mire qué interesante, hermano. Aquí recuerde que en el final de los tiempos, hermano, vamos a enfrentar batallas intensas, hermano, y nosotros tenemos que estar capacitados, tenemos que estar habilitados, porque recuerde, hermano, que no todo el que dice o Dios me habló, está hablando de parte de Dios. Mire, por ejemplo, aquí en el capítulo 28, hermano, verso 10 y 11, dice, entonces, mire, el profeta Hananías quitó el yugo del profeta Jeremías y lo rompió. Mire, notemos que aquí no dice en el verso 10, entonces el pseudo profeta o el falso profeta Hananías. ¿Qué dice ahí? El profeta Hananías. Pero ¿qué es lo que hizo? Se recuerda que Jeremías, Dios le da una delegación y le dice que se hiciera un yugo, y entonces se presenta delante del rey y entonces le dice que así ellos debían colocarse un yugo. ¿Para qué? Para que no perecieran, porque Dios había determinado, hermano, que Babilonia iba a venir a sojuzgar al pueblo de Israel, hermano, por cuanto se habían apartado de Dios, por cuanto habían hecho lo malo, no habían obedecido sus ordenanzas. Entonces iba a venir un tiempo de disciplina para ellos, pero Dios les estaba dando una ruta de escape para poder preservar su vida, pero la forma era que tenían que someterse a Nabucodonosor. Pero entonces viene ahora Hananías, hermano, y entonces mire, ¿se recuerda por qué? Vamos a ver si usted recuerda por qué razón a Jeremías no lo querían. Los reyes que había en turno, ¿por qué no querían a Jeremías? Porque mire, efectivamente, aparentemente venía Jeremías y no traía profecía bonita. ¿Por qué? ¿Por qué no traía profecía bonita? Porque los que estaban al mando, hermano, los que estaban gobernando, estaban obrando impíamente, le habían dado la espalda a Dios, hermano, se habían apartado de él. ¿Y cómo iba a ser así? Que iba a venir Jeremías y iba a traer una profecía bonita. Mire, es como que alguien, hermano, en las noches, digamos, alguien está casado y en la madrugada se levanta y anda ahí en el Facebook, anda chateando ahí con las amigas y jijiji, jojojo, y mire, y entonces pretende, hermano, que cuando se levanta una profecía o cuando viene un profeta de Dios, ¿cómo esperaría que le diga, siervo, yo te veo clamando en las madrugadas? Yo te veo cómo te levantas ahí, cuando estás orando el apóstol en la madrugada, ahí estás tú a la par de él. Mire, ¿cómo va a ser así? Entonces a Jeremías, hermano, no lo querían porque parecía como que fuese un profeta de la desgracia. Y entonces viene este otro profeta llamado Hananías, hermano, y entonces mire, quita el yugo del cuello del profeta y lo rompe. Y habló en presencia de todo el pueblo diciendo, mire, mejor hubiera dicho, así dice Hananías. Así dice el Señor. Por eso le digo yo, hermano, en repetidas ocasiones, mire,
Si Dios no nos da la luz verde, si Dios no nos habilita, hermano, mejor digamos, estos son los deseos de la hermana Chonita. Porque aún Pablo mismo, hermano, decía, esto digo por palabra del Señor, pero había ocasiones cuando él dice, esto no es palabra del Señor, sino que yo como perito arquitecto, a través de la sabiduría que Dios me ha dado, yo considero que esto debería hacerse de esta manera. Pero él no aseveraba, esto es palabra de Dios, sino que él decía, esto es mi opinión. Como apóstol de Jesucristo, hermano. Entonces viene Hananías y dice, así dice el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que hace, hermano? Hace un espectáculo, agarra y rompe, hermano, el yugo y dice, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, dentro de 2 años del cuello de todas las naciones. Y entonces, mire, ¿qué hizo Jeremías? Se fue por su camino. Entonces, mire, Hananías quiere decir Dios ha favorecido, quiere decir regalo de Dios, pero mire, es importante, hermano, que nosotros sabemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Pero es necesario, hermano, que nosotros, mire, que nosotros cuidemos el don de Dios, que nosotros cuidemos. ¿Por qué? Porque segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 7 dice, pues tenemos un tesoro dentro de vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, mire, nosotros tenemos, hermano, a nosotros se nos entrega algo, hermano, por gracia, por misericordia, hermano, porque Dios da, hermano, y por eso la palabra carisma quiere decir, hermano, un don, algo inmerecido, algo que simplemente se le otorgó. Por eso, mire, para poder recibir un don, hermano, ahí no hay una intervención humana. Ahí no es que el pastor diga, bueno, aquel lo veo que le echa ganas, Señor, dale. No, sino que Dios da, el Espíritu reparte. Para poder dar fruto, ahí tenemos que nosotros poner el contrapeso, y ahí depende de nuestra búsqueda, de nuestra consagración, de nuestra dedicación, para que nosotros demos fruto. Pero cuando hemos recibido algo, hermano, que no hicimos nada para merecerlo, sino posiblemente lo más que pudimos hacer fue anhelarlo fervientemente. Porque la Biblia dice, anhelad fervientemente los dones del Espíritu y sobre todo que profeticéis. Entonces posiblemente lo más que hicimos fue tener un profundo anhelo, pero entonces se nos ha dado algo, hermano, por gracia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tenemos que cuidarlo. Tenemos que cuidarlo. Por eso el don, hermano, debe cuidarse, debe alimentarse, debe protegerse, hermano, debe de estar al cuidado de alguien, hermano. ¿Para qué? Para que ese don en forma de semilla vaya creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Cuando nosotros no lo cuidamos o no dejamos que sea cuidado, hermano, nosotros, mire, aunque posiblemente, hermano, como la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables, quizás una persona puede seguir operando con un don que ha recibido, pero tristemente, hermano, terminará operando a la manera de Balaam. Dice la Biblia, oráculo, vidente, con ojos abiertos, pero caído. ¿Y por qué razón? Vamos a ver si recuerda, porque eso se lo enseñé. ¿Por qué causa Balaam echó a perder ese don? ¿Por qué? Porque dice la Biblia, más o menos media estrellita, pero sí vas bien, pero literalmente dice la Biblia, porque amó el pago de la iniquidad. Ese don, hermano, que Dios le había dado de una manera preciosa, hermano, fue desviado, fue tergiversado. ¿Por qué? Porque amó el pago de la iniquidad.
Por eso los profetas, hermano, del Antiguo Testamento, se recuerda cuando ahí estaba Naamán, dice la Biblia, que era un general asirio de renombre, que Dios había dado grandes victorias por medio de él, pero era leproso. Y entonces cuando este hombre escucha por medio de la ama de llaves o la servidumbre que era hebrea, ella le dice: mi señor, en Israel tenemos un Dios poderoso, hay un hombre de Dios que ha sido usado para realizar proezas, milagros. Y entonces él pide cartas y lo envían, hermano, con esas cartas, va con una delegación. Y entonces, mire, seguramente el Señor le había revelado a Eliseo que iba a recibir una visita sumamente importante. Y entonces, ¿qué hizo Eliseo? Cuando llegó Naamán con toda su delegación, mire, se cuidó a sí mismo. ¿Cómo se cuidó, hermana Angie? ¿A quién envió Eliseo a recibir a Naamán? Envió a su criado. Mire, es que la perdonan porque cuando no estás carito es su media mitad, y yo sé, ¿verdad? Pero mire, y acaba de pasar el día del cariño, ya viene el reencuentro, no se preocupe. Pero mire, ¿cómo se protegió? Ni siquiera salió a recibirlo, sino que envía a su siervo, envía a su criado y le dice: dile a Naamán que se sumerja 7 veces. Ni siquiera le dijo: mira, Naamán, ya preparé un cafecito, un desayuno, estaciona tus caballos ahí, vamos a charlar. Cuéntame cómo han sido tus... No lo recibe. ¿Por qué? Porque, mire, nosotros debemos saber, hermano, que recuerde que todos los seres humanos, hermano, por eso vemos en el capítulo 4 de Lucas que el Señor Jesucristo, después de salir de las aguas bautismales, es llevado al desierto para ser tentado. Una tentación, primero comenzando en el cuerpo, después en el alma y finalmente para poder llegar al espíritu, hermano. Y entonces, mire, todos los seres humanos tenemos una inclinación, hermano, hacia esas cosas. Entonces, ¿qué debemos hacernos? La Biblia dice: el prudente ve el mal y se aparta. Por eso, miren, todos vamos a ser trabajados en esa área, y por eso no debemos de llevárnosla de fuerte. Es que yo quiero enfrentarme a esa tentación para darle una revolcada. Mire, revolcado podemos quedar nosotros. Entonces, posiblemente, hermano, Eliseo dijo: no, es que si salgo al encuentro, mejor que vaya mi siervo. Y entonces ahí va Jesse, él lo atiende, hermano, le da la instrucción. Y cuando él se sumerge 7 veces, dice la Biblia que al salir su carne era como la piel de un recién nacido. Y entonces al recibir ese milagro, esa manifestación de parte de Dios, dice la Biblia que no solo iba con una delegación, sino que iba cargado con dádivas. Seguramente el Señor le reveló a Eliseo: mira, este viene no solo con parte de su ejército, sino que trae un cargamento de oro, de plata, de piedras preciosas, vestidos. ¿Y por qué? Con el propósito, hermano, de querer obtener el favor de Dios a través de una dádiva. Pero seguramente Dios le dijo a Eliseo: no le vas a recibir nada, para que él comprenda que el favor mío no se puede obtener con medios naturales. No se puede obtener, no se puede comprar. ¿Cómo se agrada a Dios? Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que él necesita, seguramente le estaba trasladando una enseñanza. Lo que él necesita es dejar de tener fe en todos esos dioses paganos que hay en Asiria y comenzar a creer en el único Dios verdadero. Y cuando él ponga su confianza en mí, entonces yo voy a hacer el milagro y no le vas a recibir nada. Para que entienda que el favor mío no se puede comprar, sino que soy un Dios bueno y misericordioso. Y entonces cuando él recibe este milagro impresionante, hermano, dice que él ni modo lo envían así de regreso. Y entonces Jesse dice: aquí como que mi Señor
no durmió bien anoche y tal vez está hablando dormido. Y dice la Biblia que Jesse salió tras él. Y entonces ya iba aquel y lo alcanzó. Saber qué gran carrera pegó. Y paró todo el contingente. ¿Y qué pasó, Jesse? Puro los muchachitos cuando se caen. ¿Qué se pasó? Así llegó aquel. Y cuando le dijo, dice mi Señor que siempre sí. Que siempre sí, que siempre dejes algo para que no lleves tan pesado tu viaje. Y entonces dice que le entregó, hermano, una dádiva de plata, de piedras preciosas, le entregó vestido. Y cuando aquel venía de regreso, aleluya, ya venía pensando, esto lo voy a ir a vender allá donde dicen que compran el oro. No el perico, sino el oro y estos vestidos. Voy a ir al Swapney del domingo y ahí los voy a vender todos. Y entonces cuando sale, lo está esperando Eliseo. Y le dice, ¿es acaso tiempo de recibir viñas, olivares, de recibir plata, vestidos? Y entonces le dice, no, le dice, ¿cómo no? ¿Qué no salió mi corazón detrás de ti cuando tú fuiste en pos de esas dádivas? Y entonces le dice, por cuanto tu corazón no fue recto, ahora la lepra de Naamán caerá sobre ti. Mira, hermano, por eso nosotros debemos ser cautelosos, hermano, y que cuidemos lo que, mire, ¿sabe qué se perdió este cuate? ¿Sabe qué se perdió Jesse? Mire, efectivamente, si Elías le traslada a Eliseo un manto con doble porción, mire, a este le iba a tocar cuádruple. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Que muchas veces, hermano, ponemos nuestra mirada en lo inmediato. Ponemos nuestra mirada en lo temporal, hermano, y por eso el Señor en el desierto, viene Satanás y le dice, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Y mire, ¿será que el Señor necesitaba comida? Hermano, si tenía 40 días en ayuno, ¿cómo no? Si, mire, usted a veces pasan 3 horas y anda así como el comercial del zombie, ¿verdad? No me venga a decir que en 40 días, efectivamente, el Señor necesitaba comida. Pero ¿sabe qué es lo que estaba sucediendo? Que era una necesidad inmediata y el Señor estaba viendo a futuro, y por eso Él dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el Señor, hermano, mire, nuestro Dios desea bendecirnos, hermano, y por eso nosotros tenemos que aprender a esperar en Él. No podemos correr en pos de lo inmediato. Mire, le sucedió a Abraham, hermano, al no ver el cumplimiento de esa palabra, cuando él dijo, ya me estoy quedando viejo y no veo simiente, solo Eliezer, este Damaseno, va a heredar toda mi fortuna. Y Sara dijo, yo también, ya me duele todo. Ya tomo pastillas para las pastillas de las pastillas. Porque así le dan a uno, ¿verdad? Mire, tomes esto para que se le arregle ese malestar. Pero también, como esa pastilla es fuerte, tiene que tomar esta otra para el dolor de estómago y esta otra para el dolor de la... Y así, hermano, entonces Sara dijo, aunque sea aquí con mi sierva Agar, Abrancito, mira, ayudémosle a Dios porque no hay manera. Y así yo voy a recibir a este muchachito en mis rodillas y va a ser mi hijo y tú vas a ser papá. Y amén dijo el otro. 2,5 tribus de Israel, cuando llegaron, hermano, frente al Jordán, optaron por quedarse en el territorio de Og de Basán. Ellos dijeron, no, si aquí ya el clima es igual. A ver, 75 grados, crucemos el Jordán, 75 grados, soleado, aquí soleado. Es igual, no, hermano, las promesas de Dios se van a cumplir, aunque la visión tarde, espérala,
porque tendrá su fiel cumplimiento. Pero no podemos lanzarnos, hermano, con una aunque sea, no. No podemos irnos en falso. Por eso en el capítulo 14 del libro de Génesis, cuando Abraham regresa de derrotar a Kedorlaomer, hermano, y a esos 4 reyes, dice que le sale al encuentro el rey de Sodoma. Pero mire, unos versículos previos, hermano, dice que el rey de Sodoma y el rey de Gomorra cayeron en un pozo en una especie de arena movediza. Y entonces, hermano, ¿cómo es posible que unos versículos más adelante se le aparece el rey de Sodoma? Mire, no era el rey de Sodoma físico, era una entidad espiritual. Porque le dice, Abraham, entrégame las almas y tú quédate con los bienes. ¿Para qué iba a querer almas un rey literal, un rey físico? Y entonces Abraham dice, yo he jurado que no tomaré ni una correa de mi sandalia, no voy a tomar nada de ti, para que no se diga, el rey de Sodoma enriqueció a Abraham. Y Abraham llegó a ser un hombre rico, un hombre poderoso, un hombre fuerte, no porque lo enriqueció alguien, sino porque el favor, la gracia, el poder de Dios estaba sobre él. Entonces, por eso nosotros debemos de cuidar, hermano, lo que Dios nos ha dado, aunque parezca pequeño. Mire, eso que parece pequeño es una semilla de mostaza. Ay, no, aunque sea ese melón, porque semilla y melón, no. Esa semilla, cuando se ha cuidado, cuando se ha cultivado, cuando se ha protegido, llegará a convertirse, dice la Biblia, en el árbol más grande, y en el cual vienen las aves y buscan refugio, les produce sombra. Pero entonces Ananías, hermano, pervirtió el don de Dios. Su nombre quiere decir Dios ha favorecido, regalo de Dios. Por eso debemos de cuidar, hermano. Todos hemos recibido algo, 1 talento, 2 talentos, 5 talentos, y si no, aunque sea talento, pero algo ha recibido. Todos, hermano, conforme a nuestra capacidad, para que no se duerma, hermano, pero Dios nos ha dado a todos, pero debemos cuidarlo. Mire, ¿qué es lo que hacen, hermano, estos pseudos? Leamos Jeremías 29-24, por favor. Y a Semaías el melamita hablarás diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto has enviado cartas en tu nombre a todo el pueblo que está en Jerusalén, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo a Sofonías, el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada, pero para estar encargado de la casa del Señor, de todo demente que profeticen, a fin de que lo pongas en el cepo y la argolla. Ok, entonces mire, aquí, hermano, aparece cuando usted lee el capítulo 29, verso 24, como un subtítulo, hermano, le han agregado ahí en la Biblia, y dice, falsa profecía de Semaías, y a Semaías el neelamita. Mire, por si alguien quiere ponerle nombre a un sobrino, ¿verdad? Ahí está, algo no común, ¿verdad? Pero entonces viene el Señor y le habla a Jeremías y le dice, a este Semaías, el neelamita, hablarás diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto has enviado cartas en tu nombre al pueblo que está en Jerusalén y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, y a todos los sacerdotes, diciendo a Sofonías. ¿Qué le dijo a Sofonías? El Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada. Y cuando nosotros vemos, hermano, el sacerdote Joiada fue un sacerdote, hermano, fiel a la casa de Dios. Pero entonces, ¿qué es lo que hacen, hermano? Los falsos profetas colocan sacerdotes a la manera de Micaías. ¿Se recuerda de Micaías? Si no, ya no Micaías bien, pero nosotros leemos, hermano, ahí una historia, hermano, en el libro de los jueces, cuando dice que salió un levita, y ese levita, hermano, se llamaba Jonatán,
Y entonces dice que él sale y llega, hermano, a la casa de Micaías. Y Micaías, hermano, le había robado a su mamá. Y entonces cuando su mamá le saca verdad, entonces, hermano, él hace un artífice de plata. Y entonces cuando aparece este levita, este sacerdote, hermano, que andaba errante, porque ¿por qué razón, hermano? Andaba errante. Era un levita que no tenía casa, era un levita que no tenía cobertura. Y mire, las flechas, hermano, que se salen de la aljaba. ¿Sabe qué sucede? En el libro de Apocalipsis dice que aparece un caballo blanco y el que lo monta lleva un arco, pero no trae flechas. ¿Y cómo se abastece? De todas las flechas que se salieron de las aljabas de los valientes. Y entonces ahí está Micaías y le dice: mira, yo te voy a contratar, tú vas a ser mi sacerdote. Colocan sacerdotes. ¿Qué hizo Jeroboam? Colocó un sacerdocio, ya no el sacerdocio de Leví, sino que él estableció sus propios sacerdotes. Entonces, ¿qué es lo que hacen los falsos profetas, hermano? Se dan a la tarea de señalar sacerdotes. Y mire, ¿qué es lo que sucedió? Le dice: el Señor te ha puesto por sacerdote en lugar del sacerdote Joiada. Y entonces por esa razón, hermano, mire, nuestro apóstol, hermano, nos ha instruido abundantemente acerca del ministerio profético y acerca del oficio. Y también, hermano, a través de los dones de profecía, hermano, que cuando un profeta, cuando un vidente, cuando alguien está fluyendo, hermano, digamos que llega un profeta a una congregación, y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Si el Señor le muestra algo, tiene que entregárselo al sacerdote de esa casa. Ay, no, pero yo soy profeta. Será muy profeta, pero el profeta tiene que colocarse bajo la autoridad del sacerdote de esa casa. Y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Yo recibí esto del Señor y el sacerdote de esa casa sabrá cómo administrarlo. Seguramente si es algo que viene de Dios, hermano, mire, si es sacerdote de Dios, ya debe de haber visto, ya debe de haber tenido evidencia, ya debe de haber recibido algo de parte de Dios. Y entonces viene este profeta y le va a venir a confirmar algo que Dios ya le ha hablado. Pero cuando no, hermano, se hace de la manera incorrecta, mire, y se le da a esa persona, hermano, usted tiene ministerio, usted es pastor, usted es profeta. Mire, eso es lo que hizo la profecía de Semaías. ¿Qué es lo que hacen, hermano? Nuestro apóstol dice, se le da una palabra a alguien, hermano, y mire, ¿qué sucede, hermano? Yo lo he visto, hay personas, hermano, que están desordenadas. Están viviendo de una manera desordenada, y mire, y posiblemente hay un don de parte de Dios, posiblemente puede haber un llamamiento, hermano, pero antes de poder lanzarse, hermano, tiene que haber un proceso. Moisés creyó que ya estaba listo cuando tenía 40 años, porque dice que era poderoso en palabra, que había adquirido un elevado grado de conocimiento en Egipto, pero no estaba preparado. Tuvieron que llevarlo a un discipulado, hermano, a poder procesarlo ahí en el desierto. Y cuando él regresa después de 40 años, mire, cuando él creyó que ya no estaba listo, era cuando estaba preparado. Y cuando él creyó que estaba listo, Dios le dijo: no, chavo, así no, porque mire, era violento. Imagínense, hermano, violento, con 40 años, hermano, y se lleva un pueblo duro de servir. Si al inicio de su ministerio mata a un egipcio, hermano, ¿qué hubiera hecho con ese pueblo duro de servicio, hermano, ahí en el desierto? A cada rato al paredón. Y mire, en menos de ni siquiera 40 años, en unos 10 años, Señor, habrá otro pueblo que libertar, porque estos ya rebeldes duros de servicio. Entonces yo he visto, hermano, gente que están desordenados, hermano, gente que no han sido trabajados o que no se dejan trabajar, no quieren ser trabajados. Quieren hacer las cosas, como diría Frank Sinatra, a mi manera. Y entonces vienen, hermano, vasos que fluyen en los dones y le dicen: oh, usted tiene ministerio. Así, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En vez de hacerle un bien, lo terminan dañando.
¿Por qué? Porque entonces, como recibieron, hermano, agarran y se lanzan, hermano, y entonces, hermano, tienen salidas en falso. Cuando si hubieran sido procesados, hermano, hubieran pasado por ese entrenamiento, por esa capacitación, por ese aprendizaje, por ese periodo de humillación, hermano, para poder recibir exaltación. Entonces seguramente hubiera sido algo maravilloso, pero a la manera de Balaam echaron a perder el don. Y muchas veces lo que los echa a perder es una palabra. Es una palabra. Seguramente, hermano, si el Señor tiene multitud de dones, llamamientos, hermano, pero mire, Dios es un Dios de orden. Entonces colocan sacerdotes. Mire, sigamos aquí. Segunda carta de Timoteo, del apóstol Pablo a Timoteo, leamos el capítulo 3, verso 8. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de la misma manera estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Mire, recuerde que dice la Biblia que este Bar Jesús, hermano, se oponía, presentaba una oposición. Y mire, yo observo, hermano, que los opositores los encontramos, hermano, dice el apóstol Pablo, a la manera de Janes y Jambres, que se opusieron a Moisés. De la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mente depravada, reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces presentan una oposición, hermano. Y mire, recuerde que estos dos sacerdotes, hermano, del lado de las tinieblas, que era Janes y Jambres, también hacían señales. Aarón agarraba la vara, la soltaba, se volvía serpiente. Ellos también tiraban la vara y se convertía, tocaban las aguas, se volvía sangre. Ellos también replicaban, hermanos, ciertas señales. Pero entonces, mire, estos personajes, hermanos, Janes y Jambres, Janes significa lleno de placer, lleno de placer. Es decir, hermano, que son opositores, hermano, donde se circunscriben, hermano, para que las cosas tienen que producir únicamente, hacerse, porque son placenteras. Y mire, hay cosas, hermano, que no son placenteras, pero son necesarias. Mire, déjeme ponerle este ejemplo, hermana, que usted es ama de casa, o si no es ama de casa, trabaja igual, es ama de casa. Pregunto, hermana Claudita, ¿es placentero lavar el baño en la casa, el toilet? ¿Ah? Usted dice, ay, aleluya, usted ve el calendario y dice, hoy el miércoles me toca, aleluya, el toilet, aleluya, qué lindo, lo voy a lavar. ¿Verdad que no es placentero? Pero es necesario. Entonces hay cosas, hermano, que nosotros no podemos circunscribir, que vienen de parte de Dios únicamente porque son placenteras. Y entonces estos opositores, hermano, de alguna forma comienzan a llevar, a poner oposición y a poner parámetros. Es que no siento, mire, es que hay cosas que no lo vamos a hacer porque sentimos. Ay, es que yo no siento eso de obedecer. No, hermano, nuestra carne siempre se va a rebelar. Ay, es que yo no siento eso de seguir instrucciones, ni a mi tata le hacía caso. Sí, porque no tiene que ser únicamente porque es objeto de placer. Entonces, Janes también significa el molesto. Molesto. Todo el tiempo, hermano. Molesto. O molestan, ¿verdad? Son opositores, hermano. Dice que así como ellos se opusieron a Moisés, Jambres, mire lo que significa. Jambres significa pobreza, significa amargura, pero también significa rebelde. Rebelde. La rebelión. Y mire, le voy a mostrar, hermano, el trasfondo del falso profeta, hermano. Esta es la médula ósea del falso profeta. Es la rebelión.
Leamos Jeremías capítulo 29, verso 32. Lo castigaré a él y a su familia. Ninguno de sus descendientes verá las buenas cosas que haré para mi pueblo, porque él los ha incitado a rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado. Ok, entonces mire, ¿cuál es el perfil del falso profeta? El trasfondo es la rebelión. Y la rebelión, hermano, nunca va a tener un buen final. Nunca, hermano, mire, desde el principio se ha visto cuando esas entidades, hermano, esas majestades angélicas pretendieron rebelarse en contra del Creador, hermano, y les fue mal. Lo vimos, hermano, como ahí en el desierto se rebeló Coré. Se rebelaron, hermano, con un séquito de 250, hermano, y les fue feo. Entonces, todo lo que incita, hermano, a la rebelión no viene de parte de Dios. Todo lo que incita, porque el trasfondo del falso profeta, hermano, es la rebelión. Los ha incitado a rebelarse contra mí. Entonces, mire, ¿qué es lo que sucedió cuando vino el ministerio, hermano, profético y magisterial? Porque vimos que para identificar a Simón el Mago lo identifica el ministerio apostólico, pero ahora aquí está operando el ministerio profético y magisterial. Y entonces le dice Pablo en el capítulo 13, verso 11, ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti. Mire, hermano, siempre que nosotros nos rebelemos, estamos peleando contra la mano de Dios. ¿Qué es la mano de Dios? Son los 5 ministerios. Por eso cuando iba a escoger Gedeón, hermano, Dios le dice, vas a colocar aparte todo el que mete la cabeza en el río, lo vas a poner aparte, y el que mete la mano y bebe como lamen los perros, lo vas a poner aparte. ¿Por qué? Porque esos son 300 que aprendieron a ser alimentados por la mano de Dios. Y entonces le dice, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él obscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Y mire qué interesante esto, hermano. Hermana Carlita, ¿qué significa el número 13? Rebelión. ¿Cómo se vence la rebelión? Mire, hermano, en la Biblia no hay casualidades. En el capítulo 13 y verso 12, ¿qué significa el número 12, Richard? El número 12. El número 12 significa gobierno. Es número de gobierno. Entonces, ¿cómo se venció esta rebelión? A través del gobierno de Dios. ¿Cuál es el gobierno de Dios? El manto quíntuple. Efesios 4:11, él mismo estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de equipar a los santos, a fin de que todos lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios y a la unidad de la fe, a la condición de un hombre maduro y a la medida de la plenitud de Cristo, a fin de que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados de un lugar a otro por todo viento de doctrina. Entonces, mire, qué interesante. Entonces, mire, después de que han tenido esa confrontación en contra de ese pseudo, en contra de ese lobo rapaz que no permitía, hermano, que llegara la palabra, que no permitía que llegara la luz. Entonces dice, en el verso 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado en la doctrina del Señor. Me gustó mucho la Biblia Arcas Fernández porque dice, cuando el gobernador vio lo ocurrido, mire, no dudó en abrazar la fe, profundamente impresionado como estaba por lo que se le había enseñado acerca del Señor. Mire, y nosotros, hermanos, si me ayudas, hijito, yo ya he concluido. Nosotros, hermanos, no debemos ir en pos de señales.
No debemos ir buscando prodigios, no, hermano. La Biblia dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Entonces, hermano, nosotros debemos mantenernos, hermano, enfocados, buscando el rostro de Dios, esperando en el Señor, siendo procesados, siendo trabajados, hermano. Y mire, y seguramente en el tiempo señalado, nuestros ojos van a ver, hermano, van a ver cosas maravillosas, cosas tan gloriosas que el Señor Jesucristo dijo: yo voy al Padre, pero mayores cosas que las que yo hago, vosotros haréis. Ay, pastor, pero si el Señor ya viene y Él me prometió, mire, ¿sabe qué? ¿Sabe que el anuncio de Juan el Bautista, hermano, fue algo maravilloso? De tal manera que el Señor da testimonio y dice: de los nacidos de mujer, ni uno es mayor que Juan el Bautista. Es decir, ni siquiera, hermano, Moisés, Abraham, Jeremías, Isaías, hermano, Job. Dios de alguna manera, por medio del Señor Jesucristo, da esa declaración, y si Él lo dice, así es. Pero, hermano, ¿cuánto duró el ministerio de Juan el Bautista? Es decir, que hay cosas, hermano, para las cuales Dios nos ha preparado, hermano. Efesios capítulo 2, verso 10, dice que somos hechura suya en Cristo Jesús, preparados para buenas obras, las cuales el Padre de antemano predestinó para que anduviésemos en ellas. Es decir, nosotros tenemos que aprender a seguir, a confiar en el Señor, a no desviarnos, hermano, y no dejarnos desviar ni por palabra, ni por profecía, ni por visión, hermano, sino que tiene que ser la ley y el testimonio. Y eso nos va a mantener, hermano, en la ruta segura. Y aunque pareciera como que se tarda la visión, en el tiempo señalado vamos a ver cosas maravillosas, así como le sucedió, hermano, a Simeón ahí en el templo. Dice que ya era un anciano, pero había recibido por medio del Espíritu que no vería muerte sin antes ver la salvación de Israel. Y en el tiempo señalado esa promesa se cumplió. Esa promesa, hay algo que el Señor nos ha venido repitiendo en varias ocasiones y nos ha dicho: mi venida está cerca. Pero todas las promesas que les he hecho se van a cumplir, siempre y cuando nos mantengamos en el lugar indicado. Por eso a los discípulos, a los apóstoles, el Señor les dijo: permanezcan en Jerusalén. ¿Hasta cuándo? Hasta que hayan recibido la promesa. Por eso, aunque tarde, esperémosla, porque fiel es Dios, que juntamente con esa promesa también es poderoso para darle cumplimiento. Hermano, nuestro Dios se encargará de hacer cosas maravillosas, hermano, en nuestras vidas. Esperémoslo. Esperemos pacientemente en Él. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Es fácil? No es fácil, hermano. Parte de la naturaleza caída de nosotros, hermano, es que queremos ver resultados inmediatos. Y por eso Él se presenta, hermano, a Ezequiel como el alfarero. Para que una vasija pueda quedar bien, se tiene que hacer con tiempo, se tiene que hacer con delicadeza, se tiene que hacer con detalles, con fineza.
Y si nos quebramos, no importa si estamos en la rueda y en las manos del alfarero. Él tiene potestad. ¿Y cuánto se va a tardar? Lo que sea necesario. Cuando Él considere que somos vasijas preparadas, hermano, mire, entonces Él se encargará de nuestra promoción. No tendremos que hacerlo nosotros. El Señor se encargará, así como lo hizo con David. Lo sacó del anonimato, detrás de las majadas, donde estaba ahí, donde nadie lo veía, pero los ojos del Señor estaban contemplándolo. Había agradado a Dios, y así lo hará con el hombre y la mujer que logre agradar al Señor. Por eso Caleb les dice: si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará las promesas. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias, gracias. Cantemos, adoremos al Señor. Sí, Señor. Ya no tengo a dónde ir. Ven y quita las barreras de mi alma. Así es. Pon tu sello en mi corazón. Sí, Rey. Hazme nuevo, por favor. Crea en mí. Sí, Rey. Crea en mí. Un corazón conforme a ti. crea en mí. Sí, Rey. Crea en mí un corazón conforme a ti. Aleluya. Crea en mí Oh. Así es. Esa fue la petición de tu siervo David. Oh, es nuestra petición, Señor. Un corazón. Por favor, por favor, por favor, crea. No solo como un canto, como un clamor que Él puede escuchar.
Así es nuestra petición, es una súplica, es un ruego, Señor. Conforme a ti, Solo las voces, querer, díselo. Sí. Escucha a tu pueblo, Señor. Escucha a tu amada, querer. Por favor. Sí. Cámbianos, crea en mí, crea en mí un corazón conforme a ti, crea en mí. Un corazón conforme a ti, crea en mí. Aleluya. Oh, riquirarararamaso. Oh, riquiraramaso. Oh, sí. Transfórmalo, cámbialo, circuncídalo, quita ese corazón de piedra, pon un corazón de carne, donde puedas grabar en tus leyes y tus estatutos. Oh, sí, crea en mí. No te detengas, no te detengas. Oh, sigue. Haz tu obra, haz tu obra. Oh, Urrikiraramaso. Urrikiraramaisore. Urrikiraramaso. Crea en mí un corazón conforme a ti. Crea en mí, crea en mí un corazón conforme a ti. Crea en mí, crea en mí un corazón conforme a ti. Sí, Señor, por favor te lo rogamos. Escucha cada súplica, Señor. Escucha cada voz que se ha levantado, Señor, con una actitud sincera, con un corazón genuino, en el cual tú nos has hablado y nos has dicho, Señor, por medio de los dones de tu Espíritu, que tú deseas cambiar, que tú quieres pastorearnos, Señor, que tú quieres conducirnos, Señor, hacia la libertad. Que nosotros podamos ser un pueblo diligente, un pueblo, un rebaño que se deja guiar por el buen pastor, un rebaño que escucha tu voz y va en pos de ti, va tras la huella de los rebaños. Y ahí junto a las tiendas de los pastores apacienta sus cabritas. Comienza a dejar esas actitudes de cabrita. Comienza a erradicar todo
vestigio, toda rebelión, Señor, en nuestras vidas, la rechazamos, Señor. Que el enemigo no tenga parte ni arte en nosotros, Señor. Toda rebelión, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, la desechamos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda contaminación, Señor, todo deseo, Señor, en pos de lo inmediato. Queremos mantener nuestra mirada en el galardón. Queremos mantener nuestra mirada en el blanco perfecto que es Cristo. Verte a ti, Señor. Correr en pos de ti. Oh, que podamos ser un pueblo en el cual tú tienes contentamiento, Señor. Y al agradarte de nosotros, como dijo tu siervo Caleb, si el Señor se agrada de nosotros, Él nos entregará las promesas. No solo las veremos como hizo Simeón, las palparemos, las abrazaremos y partiremos, Señor, en paz, con regocijo, con gozo. Oh, sí, Señor, como un manantial de agua para el sediento. Es el deseo cumplido del corazón. Gracias, Padre. En esta noche yo bendigo a tu pueblo. Levanta tus manitas. Hoy bendigo a tu pueblo, Señor. Y hoy vengo sellando estas palabras, estas promesas en las mentes y en los corazones de tus hijos. Hoy vengo cerrando la boca del saco con esta preciosa semilla, con la copa de plata, con las monedas de oro dentro, Señor, suplicándote, hazlas fructificar al 100 por 1. Y hoy te ruego, papito, llévanos en paz, llévanos en bendición a nuestras casas. Que el ángel tuyo sea acampando alrededor nuestro y que nos defienda. Y desde ya atamos todo espíritu de venganza, todo contraataque, todo accidente, y lo enviamos a los abismos. Y te rogamos, Señor, que así como se hace en el cielo y en la tierra, se haga también en nuestras vidas tu perfecta voluntad. Padre, te damos muchas gracias en el nombre poderoso de Cristo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor.